Bueno, de nuevo, repetirme con los otros ponentes de dar las gracias a Alicante y a los premios Rey Jaime I por la invitación, y que yo siempre estoy muy agradecido a toda la actividad que los premios Rey Jaime I están llevando. Hay un problema en el programa respecto al título. El título se une al subtítulo que tiene las jornadas de medidas de mitigación al cambio climático en la Comunidad Valenciana. Para referirme al panel del cambio climático, el último informe de hace un mes de síntesis, hay de forma sintética y concisa: el cambio climático existe y no ha sido causado inequívocamente por una sola especie, que es la especie humana. Basta de decir que es posible. Pas question, como dicen los franceses. Hay un cambio climático y a los negacionistas que se lo coman. Punto. Lo siento, pero ya estamos. Es decir, las compañías de petróleo desde los 60 lo sabían. Recordar que en Valencia hubo una reunión del IPCC importante en el 2007. Ya que estamos en esta tierra, es conveniente recordar. Rápidamente, ¿cuáles son esas conclusiones? Hay una que no está enmarcada aquí, pero es que, y se sale de las presentaciones, sobre todo de la anterior, con esa imagen de los movimientos de mercancías, somos 8.000 millones. Es decir, la principal especie invasiva es la especie humana en este momento. Entonces, el calentamiento global inducido, 1,1. Es relativo. 1,6 en la superficie terrestre, 0,9 en los océanos. Por lo tanto, el calentamiento es más importante el que vivimos en la zona terrestre que lo que nos están diciendo. Y está afectando, como ya se ha dicho, a todas las personas y a todos los ecosistemas, como hemos visto, las posibilidades de movimiento y de adaptación. Hemos de tomar medidas, como Oncina ha dicho, no solo de mitigación, pues es de adaptación. Y algunos impactos ya son tan severos que no se pueden ni adaptar. Entonces, llegar al 1,5, personalmente creo que va a ser imposible. Entonces, el mundo, es el gran mensaje, debe dejar de usar los combustibles fósiles. Estamos en la civilización de los combustibles fósiles. Es la civilización en la cual estamos y necesitamos transformaciones urgentes de todo el sistema para asegurarnos no ya que no vaya a haber un actual cambio climático, sino de parar la dinámica del actual, porque se va a mantener todo lo que ya hemos inyectado en la atmósfera, se va a mantener más de 1000 años, porque el tiempo de residencia de una molécula del CO2 en la atmósfera es del orden de 1000 años. Por lo tanto, es parar que no vayamos a más, no es volver atrás. Eso también tenemos que ser conscientes. Por lo tanto, hemos de eliminar el carbono y tanto mitigación como adaptación. Y es una necesidad de un cambio total del modelo. Estas son las emisiones de España y las emisiones de la Comunidad Valenciana. Veis que el patrón es equivalente. El dato de las emisiones del 2022 no están disponibles y para la Comunidad Valenciana del 2021 no. El COVID fue un accidente en el camino, no es ningún cambio sustancial de modelo. Estamos viendo que lo que sí disminuyó las emisiones fue la crisis económica del 2008. Es el cambio, porque España estaba subiendo, Valencia, fijaros que los dos comportamientos de las aerolíneas es simétrico y similar. Y esto me llevará a otra reflexión a continuación. Es decir, que es verdad que han estado planas. La bajada que se ve en la parte de España, a ver esto, si lo consigo, esta aquí, debería ser esta, sí. Esta bajada, esto es COVID, pero esta bajada es porque hemos dejado de usar carbón. Aquí no se ve porque la Comunidad Valenciana ya no usaba carbón. Entonces, es verdad que la Comunidad Valenciana, desde hace años,
ha habido una preocupación, yo uso el término preocupación importante por el tema del cambio climático, ha habido comités, comisiones, la última ley aprobada en febrero final, y ha habido 3 estrategias. Pero viendo la anterior, el éxito de las mismas no sé si es muy alto. También desde todo el conjunto de actividades del Premio Rey Jaime I, desde el año 2005 ha habido una actividad y una preocupación importante. No todas son de esto, pero fijamos que ha habido una actividad constante por parte de la Fundación Premio Rey Jaime I, Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Alto Consejo Consultivo, para ocuparse de este tema y concienciar. También hay iniciativas como esta de la Universidad Politécnica de Valencia, que tiene mucho interés porque hace una discriminación población a población de las emisiones de gas de efecto invernadero. Pero la cuestión es esta, es decir, si no mitigamos, nos tenemos que adaptar, y si no adaptamos, nos vamos a tener que sufrir. Esa es la síntesis del tema. Como bien ha dicho el profesor Cina, la mitigación no está funcionando. Por lo tanto, adaptémonos. Y los esfuerzos son que hemos de bajar, yo voy a hablar de mitigación, 13 gigatoneladas año de emisiones de gases de efecto invernadero. Pues si no, vamos a aumentar. Ese es el mensaje claro. Pero, ¿por qué emergencia y necesidad de actuación? Estos son datos de PricewaterhouseCoopers, una consultoría internacional independiente, que nos está indicando que cada año que pasa los esfuerzos deben ser más importantes de reducción. Es decir, que o lo hacemos ya o no olvidémonos. Entonces, hemos de terminar con la civilización de los combustibles fósiles, por lo tanto, dejar de usar el carbón es ya. Limitar el uso de los derivados del petróleo, ¿cuándo? Ya también. Es una urgencia, estamos en emergencia realmente, no son palabras, desgraciadamente. El gas natural, como puede ser el menos malo de los combustibles o el más bueno de los combustibles, según queramos ver el vaso, transitorio, pero ¿hasta cuándo? La energía de fisión nuclear, ¿qué hacemos? Porque los análisis después de Chernobyl, que no era una central de producción de energía eléctrica, en una central para producir plutonio para las bombas atómicas, tengámoslo en cuenta y no vamos a entrar en discusión, nos lleva a que los pensamientos de la década de los 90 del siglo pasado igual no son los pensamientos de la situación actual respecto a las necesidades de tener energía en la sociedad actual. Biogás, biocombustibles, ya los teníamos, no son nuevos. Pero la cuestión es ¿para qué los vamos a emplear en esta transición energética? Esa es una pregunta clave y fundamental. Los sintéticos, ¿para cuándo? Porque no están. ¿Y para qué los empleamos de nuevo? Y el hidrógeno verde, ¿también para cuándo? Porque a nivel mundial, de todo el hidrógeno que estamos utilizando, solo el 2% es verde. Para mí, como químico original, eso que el hidrógeno tenga color me hace daño, pero bueno. Y luego, la gran esperanza deseable, la fusión nuclear, ¿para cuándo? Desgraciadamente le queda mucho camino. Entonces, en este diagrama de Sayken de la Comunidad Valenciana, son datos del 2020, pero de esto tenemos que, afortunadamente, en positivo no se está usando carbón ya desde hace años. Pero el petróleo todavía es un 36,5% y que se usa mayoritariamente en forma de gasolina y diésel para el transporte. El gas se está usando esencialmente en el sector industrial. No únicamente, pero una parte importante del sector industrial. La biomasa es poquita. Es poquita, está en nuestro entorno mediterráneo, pero entonces son las condicionantes territoriales que tenemos. Y las renovables todavía
en producción de energía son poquitas. Queda la discusión sobre el nuclear. Pero ¿dónde están los temas? ¿Dónde la estamos utilizando? Esas son las fuentes. En agricultura y servicios. Es decir, frente a la crisis energética del gas para el invierno del 2020, tenemos que bajar los consumos de gas. No era cambio climático, era seguridad energética. No nos engañemos. Seguridad energética. Seguridad energética que cerremos ciertas luces. Se ha conseguido bajar en este invierno entre un 9 y un 14% el consumo de gas natural en España, según la contabilidad que se haga. Casi sin hacer nada, lo cual quiere decir que el potencial de reducción de consumos energéticos por repensar y funcionar mejor. Y os daré un ejemplo. En mi universidad, en la Universidad Politécnica de Cataluña, el invierno pasado, estamos en situación de emergencia energética, las normas. La primera, apagar las luces cuando salgamos de clase. Eso es emergencia, eso es funcionamiento básico y normal de sentido común. Es decir, es que estamos todavía en esa fase al pensar este tema. Por lo tanto, hay un potencial de funcionar un poco inteligentemente para reducir los consumos de electricidad y gas en básico en todos los servicios, tanto domésticos como comerciales. Hay unas posibilidades muy importantes. No es una solución total, pero es una solución muy importante. Es decir, lo siento, no me ponga tanta luz en los comercios. No podemos. El otro tema es el transporte. La mayoría importante vienen de los coches. Una parte ya muy bajada viene de los camiones y una parte todavía menor viene de los aviones y de los barcos. Pero el coche representa el 70% de las emisiones por transporte. Por lo tanto, hay que actuar ahí. Y el otro es industria. Es verdad que necesitamos una sociedad industrializada y que no perdamos esa industria. Pero el principal está en Castellón, en la zona de cerámicas. Es verdad que al principio del 2000, en la zona de Castellón, hicieron un esfuerzo muy importante para todos los procesos cerámicos llevarlos a gas natural. Pero en este momento han de buscar, ha pasado casi una generación, han de buscar una alternativa con el biogás. Porque hemos de reducir todas las emisiones. Entonces, los objetivos de la Estrategia Valenciana del Cambio Climático están bien diseñados, pero, y lo voy a decir desde un espíritu crítico constructivo, están poco cuantificados. Están muy enunciados cualitativamente, pero necesitan más cuantificación. Necesitan más cuantificación. Hay todo un conjunto de medidas, están orientadas, las ideas base están claras, hay que ir hacia un nuevo modelo energético, 50 de 88 son de mitigación, hay 31 de adaptación y 7 medidas generales. Hay todo un conjunto de planes que lo enmarcan, pero estamos viendo que las emisiones no bajan. Por lo tanto, hay que hacer una reflexión al respecto. Los objetivos, los pases rápidos, están siguiendo lo que marca la Unión Europea, por lo tanto, hay un seguimiento legal correcto, pero igual falta un poco de más ambición. Está pasando igual al nivel del PNIEC de Madrid, que es lo mínimo, minimorum, que exige Bruselas. Es verdad que hay unos planes de electrificación, hay bastantes cargadores en la Comunidad Valenciana. Este no acabo de entenderlo, porque incremento intelectual de esto, pero hay la discusión de la central de Cofrentes, hay los ciclos combinados que se mantienen su funcionamiento, y hay el mantenimiento de la cogeneración. En las renovables hay la energía eólica para llegar hasta 4,5 gigavatios, 4.500 megas. Es verdad que hay unas tasas importantes, pero cuidado, de momento es papel, hay que llevarlo a la práctica y no es nada fácil. Y hay que valorar esa parte de la función pública. El biogás se intenta incrementar a 40 megavatios.
fundamentalmente, pero para depuradoras, aplicaciones agrícolas, ganaderas industriales, que es donde está el origen de ese material. Pero hemos visto que habría que sustituir el gas natural de las cerámicas, pensando 2030-2050. Y las renovables térmicas. Entonces, la electricidad y el hidrógeno son vectores de energía, no son fuentes energéticas. Y hemos de ir en este camino, porque el gas, el petróleo y por lo tanto, hemos de aprovechar todo, tanto la eólica terrestre, la hidroeléctrica, y no nos hemos de olvidar del almacenamiento con bombeo, que está bien dotada con el Júcar en la Comunidad Valenciana, con baterías, con hidrógeno. Y repensar o no repensar la central nuclear. Otro tema que es el que empalma con esos comentarios sobre iluminación y consumo en servicio doméstico y uso doméstico y comercial, es que la mejor energía es la que no se consume y que hemos de aumentar la eficiencia. Es absolutamente básico y no es tan complicado a veces, en ciertas áreas es muy complicado, en otras no lo es tanto, es simplemente poner atención. Respecto al coche eléctrico hay una gran discusión, es decir, mucha gente, no, si yo ya voy con un híbrido. Oiga, el híbrido salió comercial, el concepto de híbrido nace al principio del siglo XX, Porsche ya diseñó un coche híbrido en 1905, o sea, que no nos creamos, y a principios del siglo había patinetes eléctricos también, al principio del siglo XX, no pensemos que seamos tan modernos, Es decir, que el híbrido se empezó a comercializar en el 97, ya hace más de 25 años. Luego, el siguiente fue el Nissan Leaf en 2010, el primer eléctrico masivo. Hay otras experiencias. Y luego ya el enchufable, que es híbrido y de gasolina o diésel a la vez. El híbrido te da una autonomía porque lleva una batería de 1,5, de 1 o 2 kilovatios hora, unos 4 o 6 kilómetros de autonomía eléctrica nada más. En los enchufables que llevan de 10, empezaron con 10, ahora van subiendo a 20, te dan una autonomía de unos 20-80 kilómetros. Y los eléctricos con 40, 80, algunos más, te están dando ya autonomías de la media, unos 450 ya es un valor bastante corriente de autonomía. Es decir, que aquí hay una gran discusión en este momento de transición, no a futuro. En primer lugar, porque a nivel global hemos de cambiar un parque vehicular de 1.300 millones de vehículos. Estamos hablando de unas cifras monstruosas. Pero la gran discusión es, dado que hay un tema de geoestrategia sobre las baterías, los chinos no tienen mucho litio, lo tienen los australianos. Lo que sí tienen es la cadena de producción de baterías. Es decir, cuidado con la información que circula, porque dicen, no, lo tienen, porque Europa, aparte de Estados Unidos, hizo dejación de eso. Se lo pasó en el 2010 a la República Popular China. Por lo tanto, pero la pregunta importante es, ¿vamos a tener suficientes minerales especiales? Y uso la palabra especial, litio, níquel, cobalto, etcétera, para esos 1.300 millones de vehículos. En este momento litio no hay para tantos, y otros también. Pero está habiendo una revolución en cátodos basados en sodio y hierro y que ya empiezan a comercializarse. Por lo tanto, hemos de ser muy prudentes con que la tecnología de baterías todavía no está totalmente madura ni definida. Por lo tanto, igual una opción de híbridos enchufables que usan menos carga de batería, un factor de 4 con respecto al eléctrico puro, en una transición podría ser una decisión inteligente para no tener tantos minerales. Las fábricas de reciclaje ya se están desarrollando, ya se están montando.
Y además las baterías, que son de alta calidad, no irán a reciclaje, irán directamente a reutilización para todo el autoconsumo, cuando después de esta fase de instalar paneles habrá una fase de instalar baterías. Y serán las baterías de los eléctricos, porque son baterías de alta calidad, pues están cargando y descargando continuamente. Por lo tanto, hay todo un mundo de intereses detrás de alto nivel de incertidumbre, pero que la dirección está clarísima. La dirección está clarísima. Y que en este momento ese déficit de electrificación del parque vehicular español se debe precisamente a que no se ha instalado la red de cargadores que sería necesaria. Absolutamente. Y luego hay otro factor. Son caros, por lo tanto, ¿qué parte de la población está accediendo? Más mayoritariamente de edad. Y hay un lío fenomenal, no del cargador, no del cargador, sino de las aplicaciones. Yo en un viaje que he hecho hace poco, para ir desde Barcelona a Cuenca y volver, pasando por la Comunidad Valenciana, he utilizado 5 aplicaciones diferentes. Hay gente que se manipula bien, pero hay otra gente que, eso es muy complicado, me retiro. Por lo tanto, ahí hay un trabajo importante de unificar las aplicaciones para los usuarios. Es decir, hay factores de diferente tipo. Poner en este momento una red de cargadores para toda España está evaluado en 3.700 millones de euros. No es mucho dinero. No es mucho dinero. Por lo tanto, pero hablando de eficiencia energética, los números son claros. El motor de gasolina tiene en todo su ciclo de vida, desde el punto de vista de energía, desde que sacamos un barril de petróleo hasta que lo quemamos, 16, 18, 13, de 13 a 16%. De un barril aprovechamos solo el 13%. Si usáramos hidrógeno con cera de combustible, estamos en rendimientos de un 26-22%. Por lo tanto, usar el hidrógeno para el coche no tiene ningún sentido. Aparte que no tenemos hidrógeno verde, aparte que no tenemos hidrogeneras, aparte de muchas cosas, pero no tiene ningún sentido. En cambio, para el coche eléctrico nos estamos manejando 51, 73, 69. Pongámoslos en un 65-70% los números. Uso diferentes fuentes para equilibrar la información. Por lo tanto, ya hablando del tema, estamos en un nuevo modelo de movilidad, pero no hay soluciones milagros. Hay que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque debemos mejorar la salud. Además, seguir usando combustibles en los coches de fósiles o sintéticos no soluciona el problema de la calidad del aire de las ciudades. Porque los óxidos de nitrógeno, material particulado fino, va a seguir saliendo por el tubo de escape. El coche eléctrico me elimina todas las emisiones del tubo de escape y me elimina, pero no elimina las de circulación. Que en términos medios, un 50% del material particulado sale por el tubo de escape, un 50% es de circulación. Pero hay una reducción sustancial que permitiría cumplir con los nuevos valores límite establecidos por la Organización Mundial de la Salud hace 2 años. Por lo tanto, debemos reducir el uso del coche, tanto por la calidad del aire y la salud de las personas en los medios urbanos, como por la reducción de consumos de petróleo. El biogás, biometano, gas renovable, lo hemos tenido hace muchos años. Y yo me acuerdo que en el 1995, hablando con Gas Natural sobre el biogás que salía de fermentación anaeróbica del vertedero de Garraf de Barcelona, no, eso no nos interesa. Ahora van como locos buscando fuentes de biogás. Es el cambio que estamos dando. Pero sí que es verdad que tiene un potencial muy importante en el marco de la Unión Europea y que tenemos que reorganizarnos para aprovechar el último kilo de residuo fermentable anaeróbicamente. El biocombustible no son nuevos. Los brasileños, después de la crisis del 73, empezaron con el bioetanol. Pero luego hubo un recrudecimiento en el 2005. ¿Por qué?
porque el biocombustible a partir de soja y otros productos equivalentes, en el 2005 era más barato que el equivalente que salía del petróleo. Luego cayó por el marco de las reacciones. Por lo tanto, en primer lugar, tampoco es cero emisiones, en general es un 20% o un 80% de reducción respecto a un combustible de fósil, es una reducción muy importante, pero no es al 100%. Y luego hay un problema aquí en nuestro caso, de ciertos tipos de productos agrícolas, en otros, parte de la deforestación amazónica viene por este tema. Por lo tanto, no es un tema tan neutro ni tan bonito como a veces nos los quieren hacer creer. Y donde no tiene ningún sentido son los combustibles sintéticos. A ver, hay que coger agua, hay que pasar el agua que ya está oxidada a hidrógeno. Hay que coger CO2 de la atmósfera para reducir y que ya está oxidado, CO2, pasarlo a carbón. Hacemos una hidrogenación y obtenemos un combustible posible para quemarlo otra vez, para llevarlo a CO2 y agua otra vez. Eso energéticamente y económicamente no sale. Solo sale por el interés, es decir, hace 4 semanas, la última semana de febrero, se tenía que aprobar, en ese proceso de aprobación de la Unión Europea a 3 fases, Comisión, Parlamento, Consejo de Estado, había pasado la fase de Comisión, había pasado la fase de Parlamento y el Consejo de Estado tenía que aprobar el limitar y prohibir la venta de coches con motor de combustión y furgonetas en el 2035. Hubo una campaña de fake news diciendo que el coche eléctrico no funcionaba justo 2 días anterior. Y a las 12 de ese viernes, Alemania se plantó. Dijo que no aprobaba la limitación de ventas al 2035. Eso ha estado soportado por una unión de intereses de Exxon, Eni y los productores y los fabricantes de coches alemanes, que por cierto son los mismos que el Dieselgate, que no sé, no me caía en qué era eso. Al final, la Unión Europea ha tenido que ceder, pero eso es las compañías de petróleo que quieren seguir vendiendo gasolina y diésel y que quieren alargar su modelo al máximo de tiempo posible. No tiene sentido. ¿Cuál será la emisión real de CO2? Porque Porsche está haciendo un proyecto en Punta Arenas, y luego ha de llevar eso a Europa para que pueda ir yo feliz, que yo iría con mi coche a 250 por la autopista, me gusta la velocidad, pero una cosa es lo que me gusta y otra es lo que puedo hacer. Por lo tanto, no tiene sentido. ¿Cuántos megavatios de energías renovables se necesitará para su producción? ¿Cuál será el coste? En este momento está estimado entre 2 o 4 dólares el litro. ¿Cuál es la eficiencia de toda la cadena de valor? ¿Y dónde de verdad se necesitan? Por lo tanto, además, desde el punto de vista de eficiencia, aquí nos sale lo mismo, lógicamente, que estábamos viendo antes, frente al eléctrico, que nos están saliendo los mismos números en otros análisis. No tiene ningún sentido, ni desde el punto de vista ambiental, ni desde el punto de vista económico. El hidrógeno. ¿Cuál será la emisión de CO2 en su ciclo de vida? ¿Cuántos megavatios de energías renovables se necesitan para su producción? ¿Cuánta necesidad de agua? Porque no se habla del agua y no tenemos agua. No se habla del agua porque para hacer hidrógeno necesitamos moléculas de hidrógeno, átomos de hidrógeno. ¿Cuál será el coste? ¿O el precio? Son dos cosas que no son iguales. ¿Cuál es la eficiencia de toda la cadena de valor? ¿Dónde de verdad se van a necesitar? ¿Para cuándo? Pero también hay otras noticias positivas. En Huesca se ha visto que hay un depósito de hidrógeno natural, o sea, que se convierte de vector a fuente energética. Y no es nuevo, es decir, hace un mes hay un artículo en NASA donde hablaba de depósitos naturales de hidrógeno. Incluso
En Mali hay una explotación desde 2018 de una fuente natural de hidrógeno, por lo tanto va a haber una explosión de búsqueda de depósitos de hidrógeno. Entonces, conclusiones. Estamos en una situación de elevada incertidumbre, donde hay opciones y hay limitaciones, y eso no nos gusta. Nos gustan las decisiones claras, rotundas, pero estamos ahí. Estamos frente a un modelo que no acaba de nacer, frente a un modelo que se resiste como gato panza arriba para desaparecer. La Comunidad Valenciana tiene varios ejes claros, es decir, menos petróleo, menos gas, más renovables, favorecer mucho el autoconsumo, y en doméstico hay posibilidades de reducir el consumo, hay que ser muy ambicioso, es complicado, hay que aumentar la eficiencia. En la industria, menos gas natural y sustituirla por biogás, buscándola o trayéndolo. Y en el transporte, menos coches, las ciudades las tenemos que peatonalizar, nos guste o no nos guste, o nos deje de gustar, y electrificar cuanto antes el parque vehicular. Ya pasando a una escala global, el actual cambio climático es inequívoco y eso nos obliga a cambiar el modelo socioeconómico energético. La transición energética es un escenario entre necesidades y opciones, pero necesitamos ser ambiciosos sabiendo que tiene externalidades importantes, sociales, económicas y geopolíticas de diferente nivel. Que va a haber resistencias porque los cambios llevan resistencias. El vector eléctrico supone únicamente el 30%, pero el resto de vectores del petróleo y gas es el 70% de la demanda de energía. Es necesario ampliar de forma significativa la electrificación, vía masiva, pero habrá que hacer importancia no solo a los temas de almacenamiento, baterías, bombeo, hidrógeno, ahí sí tiene un papel importante el hidrógeno, sino a reforzar la red de distribución eléctrica, que a veces ese punto se queda olvidado y hay que reforzarlo. También entender bien cuántas hectáreas para fotovoltaica y cuántos molinos y cuántas toneladas de minerales. Las dos primeras están muy claras, la segunda pregunta tiene muchos elementos de incertidumbre, pero el sistema está cambiando, no está maduro, me repito, la tecnología de baterías no está todavía, está en evolución y no está madura. Y luego, incorporar el hidrógeno, los biocombustibles y los combustibles sintéticos. Fijaros que no he puesto el biogás. Ya, pero ¿en qué? Porque hay muchas campañas comerciales muy interesadas. Hay que volver a redefinir las eficiencias, ir a una economía circular y seguir invirtiendo porque no hemos prácticamente invertido en fusión nuclear. No estoy seguro del número, pero todo el proyecto ITER, que es en este momento a más de 40 años, es una inversión de 250.000 millones de dólares. En 40 años, 250.000 para la fuente de energía que nos solucionaría el problema energético. No es dinero. Muchas gracias a todos por su atención.